Buenas noches, mi nombre es Diana García de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un trabajo de antropología cultural. La primera pregunta es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? En la inmensa variedad de sociedades, la antropología describe, clasifica y trata de explicar los aspectos físicos y las manifestaciones sociales que ocurren con el hombre. Asimismo, empieza una relación con la cultura, ya que esta son adaptaciones a la naturaleza y otros sistemas socioculturales que por el momento ha tenido el hombre. En el transcurso de la evolución, la especie humana desarrolló ciertas características que hicieron posible la aparición de la cultura. La más importante fue la capacidad de simbolizar el lenguaje que permite la comunicación, la conservación y la acumulación de ideas. Nuestra segunda pregunta es: ¿por qué la cultura es un concepto central de la antropología? La cultura genera las distintas formas y expresiones de la sociedad. Esto hace que se caracterice como el concepto central de la antropología. El método principal de la antropología cultural es el trabajo del campo etnográfico, en el cual el investigador trata de describir diversos aspectos de la vida cotidiana de un grupo social mediante una observación que sea lo más participante posible. Además, estudiando las manifestaciones sociales del hombre, asimismo tiene mucho que ver en cada aspecto que adquirió o aprendido con el tiempo en este mismo. Nuestra tercera pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es una perspectiva histórica, creencias y prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con las leyes, gobierno, familia y muchas otras cosas. En una sociedad puede haber varias culturas distintas, aunque siempre haya una que sea dominante. La siguiente pregunta es: ¿cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología? Se puede decir que la cultura, mediante el paso de los años, ha tenido cambios que la vuelven más radiante. Empezó a utilizarse con mayor frecuencia en Europa para referirse al proceso de mejoramiento y refinamiento, pero en el último siglo que terminó, evolucionó y comenzó a emplearse para referirse al mejoramiento y desarrollo de la sociedad. Este concepto finalmente emergió como uno de los más importantes de la rama de la antropología, describiendo todos los fenómenos humanos que no pueden ser considerados como herencia genética, sino que es transmitida por la sociedad. ¿Cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación es el proceso por el cual la persona adquiere los usos, creencias, tradiciones de la sociedad en que vive, las escrituras de algún antepasado. Hoy por hoy los medios de comunicación masivos son los medios de la enculturación más modernos. El relativismo cultural es la actitud o punto de vista por el que se interpreta la representación del mundo, las creencias, valores, prácticas de un grupo humano, de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. El etnocentrismo es el concepto elaborado por la antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o un grupo social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales. Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia propia de sus prácticas culturales son superiores a los comportamientos de otros grupos. Muchísimas gracias por su atención.